Bueno, pues vamos a continuar a ver si logramos hacerlo sin más complicaciones. Entonces vamos a ver un ejemplo más. Este sería el ejemplo 9 de una de las transformaciones más comunes que se utilizan, por ejemplo, para geometría, que también muchos de ustedes ya habrán visto eso en geometría analítica, se ve en geometría analítica 1 y 2. Se ve también en cálculo, aunque sea tangencialmente, pero el caso es que aquí lo estamos viendo desde una perspectiva, pues desde la abstracción, ¿no? Desde estas estructuras algebraicas y cómo tienen estas propiedades que después tienen sus correspondientes aplicaciones. Entonces vamos a tomarnos un espacio vectorial, ahora sí, sea BK. Recuerden que yo le pongo este subíndice K para después no escribir, ¿no?, sobre un campo K, pero bueno, ya nos está indicando que es un espacio vectorial sobre un campo K. Y nos vamos a tomar ahí un vector, sea U en B, un vector fijo, un vector que no vamos a mover. Vamos a tomarlo una vez que empezamos, lo tomamos del espacio y lo fijamos. Entonces nos vamos a tomar una transformación. Ahora hay que definir esta transformación, que le vamos a poner T sub U, que va a ser una transformación que va a ir de este espacio BK en el mismo, en BK, que tiene la siguiente propiedad. Entonces fíjense, no es una transformación, pero no va a estar necesariamente definida para todo este dominio. Vamos a ver cómo la vamos a definir. Esa va a ser la transformación tal que cuando la aplique a un elemento de acá, uno de los elementos de acá sobre los cuales va a ir la transformación, tal que T de U, ¿no?, aplicado a esto, perdón, U era el que estaba fijo, ¿no? Cuando lo aplique a uno cualquiera, digamos a una B, tal que T de B es igual a U más B para toda B, para todo vector B en BK. Esa es la transformación. Vamos a fijar un vector, en este caso U, y esa transformación T sub U para cada uno de los vectores del dominio, lo que va a hacer es darle el vector resultante de sumarlo con esta U. Bueno, pues si tenemos un subconjunto en donde vamos a aplicar esa transformación, o sea, esa transformación va a estar transformando a un cierto subconjunto, sea ese un subconjunto de B, o sea, un subconjunto del espacio vectorial, no necesariamente un subespacio vectorial, solamente un subconjunto ahí adentro, un conjunto de vectores contenido en un BK. Entonces, cuando aplicamos esta T de U a esa S, ¿no?, a ese subconjunto, tenemos lo que vamos a decir. Bueno, esto va a pasar también si S es igual a V, ¿no? O sea, esto vamos a ver ahorita que podría ser igual a BK, meter a todo BK en la transformación, pero bueno, supongamos que cualquier subconjunto en particular, pero también uno que sea propio, que sea contenido propiamente, cuando le aplicamos U, tenemos la traslación de S a través o por ese vector fijo, ¿no?, por U, ¿no?, o a través de W, es la traslación de S por W. Bueno, a este TU de S, ¿de qué va a consistir esta imagen, ¿no?, la imagen de S bajo TDU? Pues TUS van a ser todos los vectores resultantes de agarrar a los vectores de S y sumarlos a ese vector U, porque así fue como la definimos. Pero cuando lo estamos tomando sobre ese preciso subconjunto, pues el resultado va a ser el resultado de sumar todos los vectores de S con U. Entonces, por T de S es la imagen o la traslación, esa de S por U, la imagen, y la denotamos como U más
S. O sea, el resultado de sumarle a este conjunto este vector. Claro, esto es solamente una cosa de notación, ¿no? Es incluso una cosa de notación porque no tenemos definido una operación suma entre conjuntos y vectores, pero lo que queremos decir, pero sí hemos hablado ya alguna vez de la suma de dos espacios, ¿no? De dos subespacios vectoriales o de dos subconjuntos. Lo que queremos decir no es propiamente que sumemos al conjunto con el vector, sino que sumamos a cada uno de los elementos del conjunto al vector. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, esto es, les decía, en geometría aparece muchas veces en los ejemplos. Entonces, la forma en la que se vería es, si yo tengo un cierto conjunto S por aquí y le aplico, ¿no? Que está dentro de este BK y le aplico esta transformación-traslación, bueno, esta transformación-traslación lo que me dice es que hay por ahí traslación a través de U, ¿no? No cualquier traslación, sino la traslación por U. La traslación a partir de U. Entonces supongamos que U, que es un vector de este BK, pues es un vector por acá. Que estamos en una cosa que se parece o que tiene algún sentido dibujar como en el caso de R2, ¿no? Como R3 o lo que sea, es algo dibujable. Entonces tenemos por acá un conjunto, que es esta S, tenemos por acá un vector, que es un... Recuerden que yo fui muy específica cuando comenzamos, que estas flechas no son propiamente vectores, ¿no? El vector es solamente U, pero cuando estamos en este tipo de espacios, por un poco como auxiliar visual, nos ayuda a pensar en esos vectores anclados. Los vectores anclados, pues en realidad es como un extra que agrego ahí ideal para conceptualizar la idea, pero en realidad U es pues solamente ese vector. El caso es que cuando tengo un subconjunto S de SBK y un U fijo por acá, pues puedo pensar en el resultado. Bueno, claro, no se parece nada, ¿verdad? Pero bueno, ahí le ponen ustedes imaginación a que esto quedó como con la misma forma que ese, ¿no? Con ese mismo de acá. Entonces, este de acá, que sería U más S, sería el resultado, la imagen de la transformación a partir de U. ¿Cómo sale esta imagen? ¿Cómo sale esto? Que sería la transformación de S con respecto al vector U, que sería la traslación de S a través de W. Bueno, pues todos los puntos de acá, lo que haría sería sumarlos con esta U, ¿no? O sea, el resultado de este de acá es agarrar a cada uno de los puntos de acá y pues lo que hago es sumar, ¿no? Están horribles mis dibujos, pero se entiende más o menos cómo va la cosa. Entonces acá, pues si esto es X, pues este sería U más X. Y esto me va a dar la imagen obtenida por esta traslación, que es pues eso, nada más visualmente agarrar el conjunto y trasladarlo a través de U. Pero es importante, porque aunque ya sea ustedes tengan familiaridad, por ejemplo, con esa cosa, con este ejemplo, para que vean que esas traslaciones, que claro, ya sabemos que también tenemos rotaciones y tenemos retracciones y tenemos un montón de como acciones que tienen sentido en topología o en geometría o en cálculo, todas esas cosas se algebraizan, ¿no? Se abstraen de alguna manera a su estructura, a su alma, a su esencia algebraica, que sería esa transformación. O sea, no solamente es esa traslación que se ve muy claramente en ejemplos visuales, en ejemplos geométricos, o que podemos ver muy claramente en topología, o que no es solamente eso, sino que en abstracto este dibujo tiene un significado. ¿Cuál es el significado? Pues que hay estas cosas que son las transformaciones, que son unas reglas de asociación, unas reglas de correspondencia, y en particular pues esta regla de correspondencia que se puede hacer con base en las propiedades vectoriales de un espacio para sacar de ahí la suma y entonces tener esto, ¿no? O sea, el dibujito nos ayuda a ver de qué estamos hablando, pero el dibujito no nos interesa porque realmente no siempre estos espacios tienen esa forma, ¿no? Para empezar, esta S no tendría por qué ser convexa, no tiene por qué ser una sola cosa, podría ser puntos regados por ahí o podrían ser los racionales, no lo sé y no me importa porque el nivel en el cual me interesa esta situación, esta T, es mucho más abstracto, es a nivel vectorial, no a nivel de espacios o de cosas más un poco menos abstractas. Bueno, entonces esta sería la transformación que conocemos como traslación a través de un punto, otra traslación por un punto, que es el resultado de sumar a pues unos vectores, a un vector fijo, a un vector dado. Bueno, fíjense que si me tomo, bueno, igual y no debí de haber borrado me quedó como una pata de pato, también porque así es más fácil de dibujar.
¿no? Entonces tengo este U, y esto es S, y esto es U más S, ¿no? La traslación de S a través de U. Entonces, fíjense, vamos a hacer dos observaciones, que si tengo dos vectores en mi espacio vectorial grande, ¿no? Por acá todo esto está metido en mi espacio VK, mi espacio vectorial grande. Si U y B son vectores en VK, entonces podemos definir, como ahora tengo dos vectores, puedo definir tanto la traslación a través de U como la traslación a través de V, ¿no? Puedo trasladar con un punto, puedo trasladar con otro, puedo trasladar con los que sea. Y entonces lo que ocurre, y esto también les sonará de los ejemplos de geometría y de cálculo, entonces la transformación, esta como la definimos, de U más B, donde ¿quién es U más B? Pues U más B es un vector, ¿no? Es el vector resultado de sumar U más B. Ahora ese es el que va a estar fijo. U más B es igual a la composición de T de U con T de B. Esa sería una de las observaciones. Aplicar la traslación a través de la suma de dos vectores es lo mismo que componer las traslaciones, que son transformaciones, sacar la función composición, la traslación, la transformación composición de la traslación de U con la traslación de B. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo sumar y fijar el vector a partir de la suma y tomarme la traslación, o puedo tomarme la traslación a través de U y eso componerlo con la traslación a través de V. ¿Ven? O sea, como que geométricamente tiene sentido. Si me tomo la de U, me tomo, supongamos que tenga otra V, y me tomo pues las dos imágenes y esas dos las compongo, pues la composición también está dada por esa suma, por como la pusimos. O si lo sumo pues yo por acá por mi cuenta y me tomo la imagen, pues va a pasar lo mismo. ¿Y cómo lo demuestro? Pues como siempre, ¿no? Siempre me voy a tener que tomar elementos en el dominio y aplicarlo. Entonces vamos a tomarnos una X en BK arbitraria, una X cualquiera, y vamos a aplicarlo, ¿no? U más V aplicado a esa X, ¿quién es igual? Pues por como se está definiendo esto, es U más V más X, ¿verdad? Esa es la definición. Y luego si aplico la composición de TU con TV, lo aplico a esta X, pues por como definimos la composición, eso es la imagen de X bajo TV, y después eso bajo la imagen de bajo T de U, ¿no? ¿Y quién es esto? Pues la imagen de X bajo V, por como lo habíamos visto, va a ser V más X. Entonces tengo que aplicarle T de U, tengo que aplicar la traslación a través de U a B más X. ¿Y quién es eso? Pues eso es U más V más X, ¿verdad? Y luego, ¿cómo justifico que esto es igual a esto? Pues porque la suma es una suma vectorial, es la suma de BK, y ya sabemos que la suma de vectores es asociativa, ¿no? Porque pues ya probamos que era un grupo abeliano, por ejemplo, Entonces la suma es asociativa, por lo tanto, pues esto es lo mismo que U más V más X, ¿no? Que es esto mismo de acá. Y entonces ya probamos esto. Entonces, a una pregunta del tipo, demuestra que la traslación de la suma, que la traslación a través de dos, o la traslación por la suma de dos vectores en un espacio vectorial es igual a la composición de las traslaciones por cada uno de los vectores sumandos, que se oye así de complicado, no es más que hacer esto. O sea, hacer esa demostración es simplemente hacer esto, porque como verán, pues está muy sencillo, no tiene mayor chiste, no tiene mayor complicación. Entonces, bueno, esa es una observación. Otra observación de la traslación. Fíjense que también vamos a tener que tiene transformación inversa. Ya habíamos visto que era la inversa, ¿no? La inversa es la transformación que en el momento de componerla nos da la identidad en el correspondiente dominio en el que nos interese. Entonces, fíjense que si tengo un vector fijo al cual le voy a poner, o sea, U en BK, entonces tenemos que, la transformación, esta traslación a través de U tiene inversa, tiene transformación inversa.
¿Y cuál es la inversa? Pues la tengo que sugerir, pero se ve más o menos claro, ¿no? O sea, ¿cuál sería la inversa? Pues si lo tengo acá, pues la inversa va a ser la que me lo regrese acá. ¿Y cómo lo regreso? Pues si lo mandé aquí sumando, pues lo tendré que regresar restando, ¿no? Como que no tiene mayor chiste, o sea, así se ve que es eso. Entonces tiene inversa, y esta es, pues como no podría ser de otra manera, t menos u, ¿verdad? Y entonces demuestra que o sea, si el problema dice algo así como, pero fíjate que es muy sencillo, pero a veces lo que pasa es que las palabras lo hacen parecer muy complicado, ¿no? Entonces se demuestra que la traslación de un subconjunto en un espacio vectorial a través de un punto v tiene inversa, ¿no? O demuestra que es biyectiva, por ejemplo, ¿no? Y para que tiene inversa es muy fácil. Si ya tenemos el resultado de que tiene inversa sí solo si es biyectiva, pues esto nos saca rapidísimo de ese tipo de pregunta con una cosa muy sencilla. Si tiene inversa, de nuevo, pues como visualmente se ve que si esto lo saqué de sumar, pues habrá que regresarlo, y eso lo sacaré pues de sumar por el inverso, ¿no? O sea, de restar. Entonces sugiero que sea t menos u, y ¿cómo lo voy a probar? Pues tengo que componerlos para ver que efectivamente es la inversa, ¿no? O sea, lo que tengo que demostrar es que este compuesto con este me da la identidad. O sea, por demostrar que t de menos u compuesta con la traslación a través de u es igual a la identidad, pues en BK o en S, no, vamos a ponerle en S, vamos a ponerle a la identidad en S. Y bueno, pues vamos a ver si esto efectivamente es el caso. Por supuesto, si nos ponemos al revés, ¿qué es lo que tendríamos que demostrar? Al revés, lo que tendríamos que demostrar. Acuérdense que esta transformación ahorita la estamos agarrando para este subconjunto S. Aunque está definida en el espacio completo, y esto, si se dan cuenta, sí es una diferencia con la cosa de las funciones, ¿no? O sea, aquí no estoy trasladando al espacio completo, estoy trasladando a un subconjunto del espacio completo que está ahí adentro, y lo estoy transformando con base en un vector que ni siquiera tiene por qué estar en ese conjunto donde lo estoy aplicando. Normalmente cuando hablo de funciones quiero que esté definida para todo el dominio. Claro, hay funciones restringidas, ¿no? Esto, si fuera una función, diría restringida, la función restringida S. ¿Por qué? Pues por las condiciones de función. Pero bueno, en este caso, fíjense que aunque todo lo estoy trabajando en BK, o sea, la transformación está en BK, el de BK en BK, como es una transformación hacia S y U más S, entonces la identidad al revés, o sea, esto me tendría que dar la identidad en S, pero la identidad al revés, o sea, T menos U compuesta con T de U, seguida de T de U, esta de acá tiene que ser la identidad en U más S, ¿no? O sea, tiene que ser la identidad acá. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Pues como siempre, hay que aplicarlo a algo, hay que tomarnos a alguien arbitrario. Entonces, sea S un elemento arbitrario en S, y vamos a ver qué nos resulta de aplicar T de U y luego aplicar la traslación a través de menos U. Cuando eso se lo aplico a S, lo que obtengo, según la definición de composición, es la transformación a través de U a S, y después eso necesito transformarlo trasladarlo a través de menos 1, la traslación de menos U. ¿Y esto quién es? Pues trasladar a S a través de U me va a dar U más S, ¿no? Me va a dar U más S, entonces esto es T de menos U aplicado a U más S. Y T de menos U aplicado a U más S, pues es menos U más U más S. Porque eso es trasladar, no solamente sumar. La traslación de menos U, la traslación de U más S a través de menos U, es menos U más S. Y luego, pues ¿quién es eso? Dado que todos estos son vectores, porque estábamos en BK, o sea, lo grande son cosas de BK, pues se valen todas las propiedades de asociatividad, bla, 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 ya saben, ¿no? Entonces es menos U más S, y esto es igual, pues esto va a ser 0 más S es igual a S, ¿no? Y entonces lo que obtenemos es que esto es, pues, la identidad en S de este vector particular, ese que nos tomamos, ¿cierto? De aquí ya concluimos que la traslación a través de U compuesta con la traslación a través de menos U es la identidad
en S. ¿Por qué? Porque nos tomamos un elemento arbitrario y tenemos que si para todos se cumple eso, pues la transformación es esa, ¿no? Nos falta hacer el otro, y el otro es aplicar la traslación a través de menos U y después la traslación a través de U a un S', vamos a ponerle S' arbitrario. Y entonces, ¿quién es la traslación? Esa composición a este elemento, pues va a ser la traslación de U aplicada a menos U más S', ¿no? Aplicada a menos U más S', recuerden que este S' nos lo tomamos en, ¿no? S' nos lo tomamos en U más S, más el S grande, nos lo tomamos en nuestro conjunto imagen, ¿no? El conjunto ya trasladado. Entonces, este de U aplicado a menos U más S', pues es U más menos U más S'. Y de nuevo, como estos son vectores, se portan bien, son asociativos, etcétera, etcétera, neutro, todas las historias que ya no sabemos, esto es U más menos U más S', que no es otra cosa sino S', que no es otra cosa sino la imagen de la identidad en U más S aplicado a S'. Por lo tanto, la traslación a través de U compuesta con la traslación a través de menos U es igual a la identidad en U más S, ¿verdad? Y entonces ya vimos que tiene inversa. De nuevo, todo se ve muy claro aquí, porque pues sí puedes ir, puedes regresar, todo está muy bien. El asunto es que todo se tiene que justificar con base en las propiedades algebraicas que vamos teniendo a partir de las estructuras que hemos introducido, ¿no? Y en este caso, pues todas las propiedades vectoriales que tenemos pues ahí para utilizarla en ejemplos concretos. Entonces, bueno, otra vez, este sería un ejemplo de una transformación y de cómo se justifican las respuestas a preguntas de esas del tipo de demuestra que la suma o demuestra que la traslación a través de la suma de dos vectores es igual a la composición de la traslación a partir de la suma a partir de cada uno de los sumandos, ¿no? Esa es una forma como de decirlo que suena bien rebuscada, suena bien liosa, pero que si ven es una cosa muy pero que muy simple. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí vamos con nuestra definición importante. Todo esto era como para dar una remojada de transformaciones, pero como lo he dicho varias veces, pues lo que a nosotros nos importa son estos espacios vectoriales. Ya ahorita con la traslación utilizamos un poquito de propiedades vectoriales, pero necesitamos ya, ¿no? meternos en esto. Entonces vamos a partir con dos espacios vectoriales, recuerden que yo siempre les pongo esto en este caso para que quede claro que estamos sobre el mismo campo, que los espacios vectoriales, aunque pueden ser distintos, tienen que ser sobre el mismo campo, por razones similares a las que vimos, por ejemplo, en la suma directa y cosas así, ¿no? Que si nos tomamos espacios vectoriales que sean diferentes y además sean en distintos campos, no estamos seguras de que podamos definir las operaciones. Entonces sí es muy importante que estén sobre el mismo campo, aunque sean diferentes. Entonces sean BK y UK espacios vectoriales, ¿no? Ambos sobre el mismo campo, vectoriales, y T de BK en UK, una transformación. Decimos que T es lineal, es una transformación lineal. Sí, y solo si se cumplen las siguientes dos condiciones. Las condiciones, y ya saben, esto seguramente que lo han oído N veces y lo pueden recitar, ¿no? Es el famosísimo sí, solo si abre sumas y saca escalares. Sí, solo si abre sumas y saca escalares. Lo importante es que pues, veamos cuál es la relevancia de abrir sumas y de sacar escalares, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir abrir suma? Pues, bueno, vamos a poner primero sí, solo sí, para todo U y V y V en BK y C en K, se tiene que, primero, la transformación, cuando transforme la suma de U más B,
eso me va a dar lo mismo que transformar a U y a eso a sumarle la transformación de V, ¿no? Si todo está bien, esto lo vamos a poder sumar, no hay problema. ¿Cuál es la diferencia? Esta suma de aquí, pues es la suma vectorial de BK y esta suma de aquí es la suma vectorial de UK. Como tiene que ser, además, para el asunto que nos importa. Y luego, como es lógico, ¿cuál es la siguiente condición? Pues que T de C de U sea igual a C por T de U, ¿no? Si el famoso abre sumas y saca escalares, que visualmente es muy claro, pues esto abrió la suma y esto sacó el escalar. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que esta suma es la suma vectorial de BK y cuando transformo, lo que obtengo es que esta suma es la suma vectorial de UK. Y lo mismo con el producto por un escalar, ¿no? Este producto por un escalar, pues es un producto por un escalar de BK, mientras que este, como U ya está afectado por T, o sea, como esta es la imagen de U bajo T, pues es ya un vector en UK, entonces multiplicarlo por un escalar, pues da multiplicación por un escalar en UK. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo tengo mis propiedades vectoriales en BK y estas condiciones me aseguran que después de transformar, porque acuérdense que lo que hacen estas cosas es transformar, dar una regla de correspondencia, si esa transformación respetó estas dos condiciones de la letanía de abre sumas y saca escalares, entonces la transformación, la cosa resultante después de aplicar esta T, me va a quedar lineal, me va a quedar vectorial, me va a quedar otra vez una cosa que va a tener todas las, que eran 7 propiedades, ¿no? Eran 7 propiedades, eran las 4 de grupo abeliano, más las otras 3 propiedades, todas esas van en automático a ser propiedades que van a ser cumplidas por UK. No solamente las propiedades vectoriales, porque UK ya era un espacio vectorial. O sea, ya cuando me tomo la definición ya estoy partiendo de dos espacios. No solo, lo que les estoy diciendo es, la T garantiza que UK tiene propiedades vectoriales. No, esas ya las tenían porque esto es un espacio vectorial. Lo que hace la transformación es las propiedades vectoriales de BK las arrastra a las propiedades vectoriales de UK. Entonces, no es que UK se vuelva vectorial, UK ya era vectorial. Lo que pasa es que T, lo que te muestra es que la misma estructura, la misma forma, la misma naturaleza que ya tenía BK, la va a tener UK. Y luego se van a respetar, pues esto es como los homeomorfismos y como los isomorfismos y como todas estas transformaciones, las funciones, todas esas cosas, lo que son en general son transformaciones. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es garantizarte que se preserva una propiedad que es la importante, una propiedad estructural, una propiedad matemática que es la que te interesa, ¿no? En el caso de los homeomorfismos, pues te va a decir que se preservan las propiedades topológicas que te interesan, tiene algo que ver con la continuidad, ¿no? En este caso, pues te dice que se preserva esa vectorialidad tal como sea en BK, también te va a funcionar en UK. Entonces es como muy en general cuál es la importancia de esta vectorialidad, de esta linealidad, de esta cosa que... ¿Y por qué abre sumas y saca escalares? Porque en términos de estas dos propiedades, que si se acuerdan también tiene que ver con la forma en la que demostrábamos que algo era un subespacio, ¿no? ¿Se acuerdan que probábamos que algo era un subespacio si la suma de dos vectores del subconjunto estaba ahí adentro, si la multiplicación por un escalar estaba ahí adentro y si el neutro del espacio grande estaba ahí adentro? ¿Por qué? ¿Por qué se parece? No es casualidad que se parezca. Se parece porque si se acuerdan, las dos propiedades estructurales que determinan a un espacio vectorial, pues son la suma por un escalar, ¿no? La suma por un escalar, perdón, la suma entre vectores y la multiplicación por un escalar. Esas son las dos propiedades, ¿no? Quedan aquí capturadas. Van a tener que traer arrastrar todas las propiedades que tenían acá al ser esto un espacio vectorial. Bueno, eso es como rollo más de tipo así filosófico, pero entonces tenemos algunos ejemplos. Entonces vamos a ver ejemplo de esto de acá. Entonces ya se nos acabó el tiempo, entonces mejor a ver si pongo un ejemplo más o menos corto, porque iba a ser otro ejemplo, pero ese es un poquito más largo. Este sería el 10, ¿no? Y entonces esto que le habíamos llamado LA, ya habíamos visto esta transformación, entonces vamos a verla, vamos a retomarla. De R3, vamos a poner a este A fijo, entonces sea A un vector, digamos, vamos a ponerle el nombre, va, alfa 1, alfa 2, alfa 3, en R3, ¿no?
Y ya teníamos esta transformación que era, le habíamos llamado LA, que es una transformación de R3 en R, que está dada por que para todo X, ¿verdad? Porque a todos los X de R3, que van a tener la forma X1, X2, X3, los va a mandar al producto de esta X por esta, o sea, al producto punto, ¿no? Al producto escalar de R3 de X por A. O sea, esto lo que está diciendo es que si le aplico LA a X, lo que obtengo es pues, X por A, que es X1, X2, X3, multiplicado con producto punto, producto escalar, por alfa 1, alfa 2, alfa 3, ¿no? Y esto ya sabemos qué es, esto es X1 por alfa 1 más X2 por alfa 2 más X3 por alfa 3, que claramente pues es un elemento de R, ¿no? El producto punto. Entonces, esta transformación ya la habíamos visto. Si quiero probar que la transformación es lineal, bueno, puedo hacerlo de la forma larga y de la forma corta, ¿no? Una forma de hacerlo, pues es simplemente acordarme de las cosas que ya probé, como aquí estoy usando un producto escalar, pues puedo utilizar sus propiedades, las propiedades del producto escalar. Entonces tengo que probar para ver que es lineal, ver que LA es lineal, bueno, es transformación lineal. Ya sabíamos que era una transformación, queremos ver que es lineal, hay que ver que se cumplen estas dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me tomo dos vectores en R3, ya esta X que ya me tomé acá, vamos a tomar nosotros Y, Y1, Y2 y Y3 en R3, igual, en R3, y tengo que ver qué pasa cuando le aplico LDA, ¿no? Le aplico LDA a la suma de X más Y. ¿Qué es aplicarle LA a la suma de X más Y? Pues LA está definida como multiplicar LA de X, es multiplicar a X por A. Entonces esto es multiplicar a X más Y por A. Entonces la forma larga de hacerlo es desarrollarlos, ¿no? Si escribo a X como X1, X2, X3 y lo sumo con Y1, Y2 y Y3, pues obtengo un vector X1 más Y1, X2 más Y2, X3 más Y3, y luego eso lo multiplico por A y entonces hago toda la suma, ¿no? Toda la suma de multiplicarlo por A y tengo que ver que adentro las coordenadas pues distribuyen, asocian, ya saben, lo de siempre, ¿no? Pero en realidad ya no lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque este es el producto escalar y además el producto escalar en R3 que está muy fácil y yo ya sé que el producto escalar distribuye este tipo de cosas, ¿no? El producto escalar, o sea, por propiedades del producto escalar, yo sé que este X más Y, que es un vector en R3, multiplicado por este vector con el producto escalar, por las propiedades del producto interior, pues es X por A más Y por A. Ojo, esto ya es una suma de números, ¿no? Porque multiplicar por un escalar, al multiplicarlo, esto se vuelve un real y esto se vuelve un real. Pero eso ya lo sabíamos de las propiedades del producto escalar. ¿Y quién es X por A? Pues por como definimos LA de X, ¿no? LA de X es X por A. O sea, esto es LA de X y luego Y por A, pues igual por la definición, es LA de Y. Efectivamente abre suma. ¿Cómo lo justifique? No sé, de nuevo, no se trata nada de escribir y quitar los paréntesis que me sobren y conmutar cuando me sirvan. No, se trata de justificarlo, ¿no? ¿Y cuál es la justificación? Pues esto es por propiedades, ya que ya vimos, del producto escalar, o del producto interior, ¿no? Del producto punto. Por esas propiedades sabemos que esto se cumple. Con eso ya demostramos la primera sin hacer todo el rollo, aunque pudimos haberlo hecho y también nos iba a salir. Y lo mismo va a pasar para probar la segunda, ¿no? Para probar la segunda propiedad, pues va a ser la misma cuestión. Lo podría desarrollar completo, pero ¿para qué? Si ya tengo las propiedades del producto escalar. Entonces, la segunda propiedad es que la transformación LA, si se la aplico a una C, donde C claramente está en R, ¿no? Me tomo una C en R, C por X, esto de acá es igual a, por cómo lo definimos, pues C por X multiplicado producto punto por A, porque eso es aplicar LA a una cosa, ¿no? Y esto, igual, por las propiedades, lo mismo, podría desarrollarlo si veríamos que no saldría, pero es que realmente eso ya lo hicimos en algún momento cuando vimos producto escalar.
Entonces esto, por propiedades del producto escalar, pues es lo mismo que C por X por A, ¿no? Por propiedades del producto escalar. Y esto es igual a C multiplicado por L de A de X, ¿no? A la imagen que esto es X por A, pues es la imagen de esta transformación bajo L de A. Y eso era lo que queríamos probar. Entonces demostramos que abre sumas y saca escalares. Pero más que ver qué significa hacer sumas, abrir sumas y sacar escalares, que es algo que pues podemos simplemente escribir sin entender de lo que estamos hablando, pues es tener claro qué es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es extrayendo, haciendo un análisis de las propiedades estructurales dentro de los espacios que estamos trabajando a partir de las transformaciones que hemos definido, ¿no? Para ver que en la imagen nos queda lo que necesitamos que nos quede para las cosas que queremos después pues modelar o mostrar o lo que sea. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí. La próxima vez voy a hacer unos ejemplos con matrices y con pues más esto en general. Esto es algo que no solamente va a ser obviamente para R3, sino que es una transformación que tiene sentido para cualquier espacio de la forma K a la N, dado que en cualquier espacio de la forma K a la N podemos, donde K es un campo, podemos definir el producto escalar. Recuerden, no en todos los espacios vectoriales se puede definir el producto escalar, pero aquí estoy hablando de espacios de la forma K a la N. Y bueno, podemos sacar siempre esta transformación lineal. Vamos a dejarlo aquí, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.